Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Notiderecho Marino, noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. Y un segmento sobre Aprende con Marino. ¿Aprende qué? Aprende sobre tus derechos humanos, para que los conozcan más, así los puedes defender mejor. Hoy en el segmento de noticias voy a empezar con una... mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado activista de derechos humanos. Recuerda que si tiene algún comentario o alguna pregunta, en la medida que yo pueda responderle, le estaré respondiendo. Hoy voy a empezar con una reunión muy interesante que hubo entre 4 organizaciones de derechos humanos y el fiscal general de la República, Larry DeBoer. Esta es una reunión que se hizo por invitación del fiscal general. Asistieron las organizaciones SECODAP, que trabaja con derechos de niños, niñas y adolescentes, la Organización de Derechos Humanos Civiles, la Organización Surgentes y la Organización Provea. Esta reunión realizada en el día de ayer, al final de la tarde, las organizaciones, en un diálogo que han definido como constructivo con el fiscal general, algunas organizaciones consignaron por escrito sus solicitudes, sus peticiones, que se pueden resumir de acuerdo a lo que han publicado las organizaciones en sus cuentas sociales en varios aspectos. En primer lugar, se le planteó al fiscal general de la República la necesidad de avanzar para terminar con las fallas estructurales que existen en la institucionalidad del Estado, que garantizan impunidad y que deniegan justicia. Se le hicieron planteamientos incluso muy concretos que solo requieren voluntad de las instituciones, por ejemplo, que se reciban los habeas corpus, como he venido planteando. Uno de los problemas que hay con los habeas corpus, que es un derecho que no puede quedar a la discrecionalidad de un juez si lo recibe o no, tiene el deber de recibirlo, de tramitarlo. Ya él, de manera independiente, de acuerdo a su criterio, decidirá sobre ese habeas corpus. Lo que no pueden es negar su recibimiento, pero eso venía ocurriendo. Entonces se planteó la necesidad, por ejemplo, de que los habeas corpus sean recibidos. También se habló sobre la libertad de los presos políticos, la necesidad de que se avance aplicando la ley de amnistía y los otros mecanismos que permiten la libertad de presos políticos. La organización SECODA hizo énfasis en la libertad de la adolescente Samantha Hernández. Recordemos que ella ya tiene varios meses detenida solo por ser hermana de un militar que las autoridades han querido detener y que no han podido detener. Esa es la única razón por la cual tienen presa a Samantha Hernández y también a su hermana de 19 años. Las organizaciones han evaluado esta reunión de primer acercamiento con el nuevo fiscal general como una reunión constructiva. También que se dejó abierto un canal para poder tramitar de manera lo más adecuada posible graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. Tanto las organizaciones como el propio fiscal general, a través de sus redes sociales, expresaron su punto de vista sobre la reunión. Me voy a hablar entonces de presos políticos, ya que en la reunión se habló de presos políticos con el fiscal general. Vamos a ver cuál es la situación de algunos presos políticos.
y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de varios presos políticos. En decisiones separadas, dictó una medida cautelar a favor del preso político de nacionalidad argentina, que está detenido desde el mes de mayo, Germán Darío Giuliani. Este preso político, organizaciones de derechos humanos en Argentina, junto a sus familiares, solicitaron desde Argentina medidas cautelares a favor del preso político que está en la cárcel del Rodeo 1. La Comisión Interamericana, al dictar las medidas cautelares, entre otros aspectos, plantea que el Estado venezolano debe, por un lado, darle el derecho a que se comunique con sus familiares, que no se le ha permitido, el derecho a que se comunique con sus abogados de confianza, que tampoco se le ha permitido porque se le ha impuesto abogado privado, que pueda ser atendido por vía consular. Argentina y Venezuela tienen rotas las relaciones, pero recordemos que Brasil durante un tiempo se encargó de los asuntos de la Embajada de Argentina y ellos le pueden designar a cualquier otra embajada, designar no, hacer proceso de colaboración en el cual alguna embajada de las que existe en Caracas pueda adelantar trámites relacionados con la atención consular a este preso de nacionalidad argentina. Esta es la primera medida cautelar, dictada, digamos, no la primera que se ha dictado sobre presos políticos en Venezuela, digo, la primera que se dictó entre el día de ayer y hoy. La otra medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abarca a dos personas. Una persona es un preso político de nacionalidad venezolana y chipriana, de Chipre. Este preso político, Alfonso Omaña, además tiene la particularidad de que se encuentra en delicado estado de salud. Entonces la Comisión Interamericana no solamente plantea sus preocupaciones por el hecho de que también no tiene posibilidad de tener relación con sus abogados de confianza, sino que urge al Estado venezolano una atención adecuada y pronta, porque el estado de salud de Alfonso Omaña es bastante delicado. Pero también en esa misma medida cautelar favoreció a el padre, Antonio Omaña, porque el padre ha venido siendo amenazado por las denuncias que ha estado realizando precisamente por la situación de salud, de precariedad en la cual se encuentra el preso político. Mis saludos a los que se han venido conectando. Ya saben que a nivel de en el espacio Aprendiendo con Marino, hoy seguiré y continuaré con el fuero maternal y paternal. Ayer adelanté bastante, hoy voy a terminar porque me escribieron sobre todo que profundizara un poco más sobre el fuero paternal. Voy a hacer, por cierto, comentario, una sentencia también interesante, así como hice ayer un comentario, una sentencia, hoy también voy a comentar sobre una sentencia relacionada al fuero paternal. Haré un breve resumen de lo que hablé ayer para quienes no pudieron y no tuvieron la oportunidad de conectarse en el día de ayer. Bueno, esto tiene que ver con 3 presos políticos, con 2 medidas cautelares distintas. Vayamos a ver cómo está la libertad de expresión en nuestro país. La organización Espacio Público, una organización que se encarga de monitorear la situación del derecho a la información, a la libertad de expresión en Venezuela, presentó su informe público de 2020.
25. Este informe, presentado en el transcurso de la mañana, indica que documentó la organización Espacio Público 123 casos. Un caso puede agrupar a varias víctimas. Un caso no significa necesariamente una persona. Un caso puede agrupar a varias víctimas. Entonces plantea también que recibieron 238 denuncias relacionadas a violaciones a la libertad de expresión. Plantearon, entre otros aspectos, que la principal situación, digamos, la principal agresión que reciben quienes trabajan en los medios de comunicación en distintas responsabilidades es la intimidación. La intimidación que pretende generar, entre otros aspectos, autocensura, obstaculizar el trabajo de los comunicadores sociales para que no realicen sus labores. Entonces, la organización Espacio Público pueden buscar su informe si usted es una persona interesada en los temas de libertad de expresión, quiere conocer un poco más sobre este informe, lo puede conseguir en la página web de la organización Espacio Público, también en su cuenta de X. Ahí está publicado, ahí está el enlace, usted puede acceder al informe, también al resumen ejecutivo que se realizó. Vamos con un aspecto que tiene que ver en materia laboral. Y es que ayer y hoy, esto es muy interesante, ayer y hoy se realizó el 5º diálogo social que se viene realizando desde hace varios años a consecuencia de el informe que en el 2019 sacó la Comisión de Encuesta. La Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo es el ente de mayor nivel que tiene la OIT. Y cuando ellos publican un informe, como el que publicaron en el año 2019, es porque la situación de violación a los convenios laborales, los convenios de la OIT, es considerablemente grave. Ahí, en ese informe del 2019 de la Comisión de Encuestas, así se llama, la OIT hizo un conjunto de recomendaciones. Una de las recomendaciones es que se iniciara un diálogo social. Y este diálogo social, ¿quiénes lo integran? Porque es bueno recordar, quienes ya estuvieron conmigo cuando estuve hablando de derechos laborales hace ya varias semanas atrás, que la OIT es un organismo tripartito que cubre a nivel mundial a todos los países que han suscrito los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Quizás el más conocido es el convenio 87 sobre libertad sindical. Pero es una instancia tripartita. ¿Quiénes están ahí? Representantes de los empleadores, representantes de los trabajadores y el Estado. Esas tres representaciones, Estado, empleadores y trabajadores, conforman la OIT. Discuten sobre normativas, llegan a acuerdos, establecen convenios de la OIT que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de nuestra Constitución, hacer convenios de derechos humanos, tienen rango constitucional, están integrados a nuestra normativa constitucional. Bueno, en este informe, la Comisión de Encuesta, después que lo presentó, ha hecho un esfuerzo la OIT de que se produzca el diálogo social. Se está desarrollando, ya culminó porque era ayer y hoy,
este diálogo social con participación de la OIT. Esto es muy importante. O sea, no solamente estaba reunido el gobierno venezolano, la representación de los empleadores, fundamentalmente Fede Cámaras, y la representación de las organizaciones sindicales a través de varias organizaciones sindicales que estaban presentes en este diálogo social. Ahí el diálogo no se discute sobre cualquier asunto. Este diálogo, en el caso de Venezuela, está centrado en 3 convenios. El convenio 87, que es un convenio sobre la libertad sindical, establece las normativas mediante las cuales los estados se comprometen a que las organizaciones de empleadores y de trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin ningún tipo de riesgo, que se garantice el ejercicio de la libertad sindical, puedan realizarla. En Venezuela no se realizan, de hecho, parte de las recomendaciones que hizo la Comisión de Encuesta en este informe en el 2019 es que cesaran las amenazas, el hostigamiento contra dirigentes sindicales y gremiales, que se pusiera en libertad a dirigentes que para ese momento estaban presos, que culminaran los procesos judiciales contra dirigentes sindicales que estaban en libertad pero estaban sometidos a régimen de presentación. También planteó la OIT sus preocupaciones por la manera como se estaba estableciendo el salario mínimo en el país, en cuanto a que para ese momento, 2019, era una decisión unilateral, sin consultar a trabajadores, sin consultar a empleadores, ratificaba la importancia de que se produjeran los diálogos tripartitos para poder definir los salarios mínimos. Y precisamente el convenio 26 de la OIT, que es parte del diálogo social, es sobre los métodos para definir el salario mínimo. Los métodos para decidir el salario mínimo. Y el otro convenio, que es parte de estos debates que se desarrollaron ayer y hoy, es el convenio 144 sobre diálogo social. Entonces, este diálogo está centrado en 3 convenios. El 87, libertad sindical; en el 144, diálogo social; y en el 26, sobre los métodos para definir el salario mínimo. Entonces, muy importante. ¿Qué más tenemos en materia sindical? Que hay 2 convocatorias. Hay una convocatoria para mañana. Vi que cambiaron la hora, habían planteado 9 de la mañana, ahora están convocando a las 10 de la mañana una marcha de las organizaciones que están asociadas a la coalición sindical, quienes están planteando una concentración en la Plaza Morelos, que queda muy cerca de la estación Metro Bellas Artes, acá en Caracas, muy cerca de la Defensoría del Pueblo. De hecho, la Defensoría del Pueblo de Caracas está ubicada en la Plaza Morelos. Y la concentración a las 10 de la mañana pretende transformarse en una movilización que tendría como punto final el Palacio de Miraflores. Recordemos que el 9 de abril hubo un intento de llegar en marcha al Palacio de Miraflores, fue impedida por las policías, se lograron superar 8 cordones policiales. Bueno, esta concentración y marcha hacia Miraflores la está convocando la coalición sindical. Para el día 1 de mayo, como parte de la jornada mundial, porque el 1 de mayo es una jornada mundial de los trabajadores, está convocada, en el caso de Caracas, pero ustedes por las redes sociales pueden conseguir dónde se están realizando las convocatorias en sus respectivos estados. Están convocando a una concentración en la Plaza Brión de Chacaíto. Esa plaza queda al lado de la estación Metro Chacaíto, y pretende avanzar, ojalá también
la policía permita que se desarrolle sin ningún tipo de inconvenientes hasta la Plaza Morelos. Esas son, digamos, las dos convocatorias que hay. Una para mañana y otra para el 1 de mayo. La convocatoria del 1 de mayo agrupa a distintas centrales sindicales, a diversas organizaciones gremiales, y bueno, vamos a estar a la expectativa. Yo voy a estar transmitiendo en vivo, si usted quiere llevar el pulso de los acontecimientos en las dos movilizaciones que se van a realizar, puede conectarse por este canal. Yo calculo que estaré transmitiendo la manifestación de mañana más o menos a partir de las 11 de la mañana, que supongo yo a esa hora debe estar saliendo la marcha o va a intentar salir, ojalá, como digo, la policía lo permita. E igualmente la convocatoria en la Plaza Brión, que es a las 10 de la mañana, calculo que a las 11 de la mañana estaré también transmitiendo por esta cuenta los incidentes, el desarrollo de la marcha. Bueno, esto es todo por el día de hoy en cuanto a noticias. Recordemos que ahora viene el segmento Aprende con Marino. Aprende sobre derechos humanos. Disculpen si escuchan un ruido, pero los vecinos arriba están martillando. Aprende con Marino sobre derechos humanos para que conozcan más tus derechos, conozcan las instituciones. Por eso me gusta decir dónde quedan las instituciones. También las voy describiendo en la medida de las posibilidades, y conozcan los procedimientos por los cuales nosotros tenemos que exigir nuestros derechos y aprender nuestros derechos. Mis saludos a quienes se siguen conectando en esta transmisión. Pero hoy voy a continuar con algo que desarrollé ayer, que tiene que ver, bueno, ayer hablé sobre las dos fiscalías que hay, la Fiscalía 63 y 78 en materia laboral. Expliqué por qué existen las fiscalías, cómo ha sido su evolución, cómo empezó siendo una sola fiscalía, sobre todo relacionada a hechos que tienen que ver con la Ley de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, pero que fue evolucionando y que hay una resolución del enero del 2025 del Ministerio Público que ordena las competencias de estas dos fiscalías, y además están adscritas a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y se denominan Fiscalías de Derechos Laborales, Fiscalías sobre Asuntos Laborales. Pero lo que más voy a desarrollar hoy, esto es como punteo para quienes no tuvieron la oportunidad de estar ayer. Hablé bastante sobre estas dos fiscalías. ¿Qué está planteado para hoy? Que sigamos conociendo un poco más sobre el fuero que tiene, el fuero que favorece a la mujer en estado de gravidez, el fuero maternal, pero también tenemos el fuero paternal. Yo ayer hablaba, por ejemplo, de la Ley de Protección de Familia, maternidad y paternidad, que concede también protección al padre. Ya voy a hablar de eso. También voy a hablar de los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo que incluso superan la protección que da esta ley. Vamos a refrescar un poco lo que vimos ayer. ¿Qué vimos? En primer lugar, nuestra Constitución en el artículo 76, y a partir de ahí se desarrolla todo este sistema de protección tanto a la mujer como al hombre, trabajador, a la mujer que está embarazada y al trabajador cuya pareja está embarazada. Es a partir del artículo 76 de la Constitución que establece la protección a la maternidad y a la paternidad. Fíjense que la Constitución en ese sentido es avanzada. Dice que hay que proteger la maternidad, hay que proteger la paternidad. Y después tenemos
el artículo 335 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, que establece una protección especial para la trabajadora en estado de gravidez desde el primer día, desde que tiene su certificado médico de que está en situación de embarazo. Bueno, yo ayer planteé que la ley de protección a la familia, maternidad y paternidad también le da inamovilidad, le da una protección especial al trabajador. Pero la ley orgánica del trabajo es mucho más avanzada, porque el artículo 339 de la ley orgánica del trabajo se establece, por un lado, la licencia de paternidad. En eso coincide con lo que está establecido en la ley de protección a la familia, es decir, 14 días de licencia al padre desde el momento en que nace el niño. 14 días de licencia para acompañar a la madre, para acompañar al niño. Decía ayer que la ley de protección de la familia plantea que estos 14 días se pueden extender en caso de que la madre o el niño presenten una situación delicada de salud. También que favorece a la madre y el padre que adoptan un niño. En el caso del padre, si el niño es menor de 3 años, también tiene la posibilidad de esta licencia. Disculpen, me evalúo aquí el protector de voz, precisamente para que el sonido del aire no afecte el sonido. Disculpen un momentico acá. Que nos plantea también la Ley Orgánica del Trabajo. Y esto es importante, referido a la protección paternal. La Ley Orgánica del Trabajo le da inamovilidad al trabajador desde el momento en que su pareja tiene el certificado de que está embarazada. Y esta inamovilidad la extiende también por 2 años. Es decir, todo el tiempo del embarazo y 2 años después. También plantea la Ley Orgánica del Trabajo. Esto es fundamental, es un avance, es un desarrollo progresivo. Yo decía ayer que la Ley de Protección a la Familia en este sentido es progresiva, la Ley Orgánica del Trabajo también es progresiva, que se empezó primero con una sentencia de la Sala Constitucional, que estas sentencias después se transformaron en normativa en la Ley de Protección a la Familia y también en la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, en resumen, tenemos que la mujer en estado de gravidez tiene protección de inamovilidad desde el momento en que tiene su certificado de que está embarazada, da a luz y tiene 2 años. Desde el momento, esos 2 años se empiezan a contar desde el día siguiente que la mujer da a luz, que nace el niño. Desde el día siguiente se empiezan a contar los 2 años. En el caso de la pareja, y entonces aquí voy, porque voy a comentar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es interesante. En el caso de la pareja, ya sea porque lo muestre por concubinato, y aunque no tenga concubinato formal, aunque no esté casado. Recuerden que ayer decía, para quienes estuvieron ayer, que falta con solo la constancia del registro de nacimiento. Así cuando el niño nace, se le registra quién es el nombre del niño, el nombre de la madre, el nombre del padre. Con ese registro que yo pueda demostrar, yo se lo llevo
al patrono, sea público, sea el patrono privado, y debe, por lo tanto, el patrono eh, tiene la obligación de garantizar la inamovilidad. También decía, y esto es importante, que la inamovilidad no significa que la mujer que está en estado de embarazo y la pareja, el padre del niño que está por nacer o que ya nació, no pueden ser despedidos. Sí pueden ser despedidos si adoptan conductas que riñen con los criterios normales para tener una relación laboral, si se dan los elementos establecidos en la ley orgánica del trabajo por el cual se puede hacer el despido de un trabajador. Pero este despido no se puede hacer así. Es decir, que el empleador diga hasta aquí, llegó usted en la relación de trabajo conmigo. No. Para eso existe el fuero. Entonces, debe ir a la inspectoría del trabajo y hacer el procedimiento para que la autoridad de la inspectoría del trabajo, evaluando los hechos, determine si efectivamente es procedente o no el despido. Ojo con esto porque ayer ponía el ejemplo de la trabajadora que fue detenida incluso por estarse robando unas prendas, portando unas prendas del lugar donde trabajaba. Entonces eso es un hecho grave que afecta a la relación laboral. De hecho, la propia Ley Orgánica del Trabajo establece, por ejemplo, que si un trabajador genera hechos de violencia contra otro trabajador, contra el patrono, contra los bienes de la empresa, el trabajador puede ser inmediatamente suspendido por 48 horas mientras el patrono adopta, adelanta los mecanismos para que la Inspectoría del Trabajo se pronuncie. Entonces hay situaciones excepcionales. Es una protección relativa y así tiene que entenderla todo trabajador y trabajadora. Ahora, ¿qué ocurre si se violenta el fuero maternal o paternal? Entonces ahí debemos acudir a las inspectorías del trabajo. Y esto lo voy a relacionar con las fiscalías 63 y 78. ¿Por qué? Y recordar, hablé de esto bastante cuando hablé de las inspectorías del trabajo hace varias semanas atrás, que frente a una situación de despido o una situación como esta, donde no se está respetando el fuero maternal o el fuero paternal, tenemos 30 días continuos, es decir, incluye sábado y domingo. 30 días continuos para nosotros acudir a la inspectoría del trabajo de nuestro estado. En el caso de Caracas hay 3, siempre digo, hay 2 en el centro de Caracas, la inspectoría del centro y la inspectoría del este, y en el edificio del INSES, en el piso 2, está la inspectoría del sur. Pero en el interior del país, en distintos lugares, digamos, en todos los estados hay inspectorías del trabajo. Tenemos 30 días para poder acudir a las inspectorías. El inspector tiene 2 días. Esto hay que decirlo desafortunadamente en el 98% de los casos, diría yo. Disculpen, no se cumple. El inspector tiene 2 días para admitir o no la solicitud que hace el trabajador. La admisión tiene que ver si se cumplen los requisitos formales. Es decir, si un trabajador no fue en el transcurso de los 30 días, sino los 45 días, y el inspector ve que no se cumplió con lo establecido en la ley, que son 30 días continuos, el inspector dice, esto no lo puedo admitir porque no cumplió con lo establecido con la ley. O si no hay una identificación precisa de la persona, pero fundamentalmente lo que el inspector ve
es si se cumplió con el lapso de los 30 días. Tenemos 30 días continuos. ¿Por qué digo que lo relaciono con las fiscalías? Porque si hay una decisión del inspector del trabajo de reenganche, el inspector evalúa, toma la decisión y dice: yo dictamino que el trabajador debe ser reenganchado a su puesto de trabajo. Y el patrón o el empleador no cumple. Bueno, podemos acudir nosotros a la Fiscalía Nacional, las dos que tienen competencia en materia laboral. Es de las situaciones en las cuales tienen competencia esta Fiscalía. Porque el empleador se niega a cumplir una sentencia de un tribunal, que además tiene el tribunal la obligación de hacer cumplir sus decisiones. Porque la inspectoría dicta una decisión, tiene la obligación la inspectoría de hacer cumplir las decisiones. Incluso no solamente el trabajador, la inspectoría misma del trabajo puede acudir al Ministerio Público porque así lo establece la ley del trabajo también. Establece que en caso de negativa a cumplir la decisión, se puede recurrir a la fuerza pública y se debe hacer el planteamiento formal ante el Ministerio Público. Ese es uno de los aspectos por los cuales nosotros podemos ir al Ministerio Público en materia laboral. También decía ayer el acoso, siempre y cuando el acoso sea y esté vinculado al tema sexual. También si hay un accidente laboral y se produce una situación grave, digamos, en términos de cómo queda el trabajador, si lamentablemente hay una muerte relacionada a condiciones y medio ambiente de trabajo, un accidente laboral, se produce una muerte, bueno, ahí intervienen también las inspectorías 63 y 78. Entonces ya saben que si a usted se le respeta de mujer, de hombre, el fuero paternal, el fuero maternal tiene 30 días para acudir a las inspectorías del trabajo. Voy a comentar una sentencia, ayer comenté una, y esta tiene que ver con una situación en la sentencia 964 de la Sala Constitucional, un recurso de revisión, a partir de una decisión que había tomado la Sala Político-Administrativa, que hoy se conocen como, antes era Corte Primera en lo contencioso administrativo, Corte Segunda en lo contencioso administrativo, son los juzgados nacionales, Juzgado Nacional Primero y Juzgado Nacional Segundo en lo contencioso administrativo, que antes se llamaban Corte Primera y Corte Segunda en lo contencioso administrativo. Resumo un poco el caso, ¿no? Se trata de un trabajador del Instituto Municipal de Deporte, de acá del municipio Libertador. Este trabajador fue despedido. Él tuvo la siguiente situación, y esto es importante, por eso la sentencia dice que no se puede abusar, ¿no?, de la protección, y esto es una advertencia. Este es un trabajador que tuvo casi simultáneamente dos hijos de dos mujeres distintas. Es decir, su esposa y tenía otra pareja. Y le nacieron los dos hijos prácticamente en el mismo tiempo. Entonces, él argumentó que fue despedido, que ese despido se realizó sin garantizar la protección, debida, porque tenía el fuero paternal.
Entonces, la Sala Constitucional planteó que había una irregularidad, que el deber del Estado es proteger la familia, proteger el concepto de familia. Y que, si bien es cierto, había 2 niños, y por lo tanto, recordemos que ayer decía que la Sala Constitucional y también la Sala Político-Administrativa, la sentencia que ha desarrollado, en la jurisprudencia que ha desarrollado, ha planteado que esta protección de la paternidad y la maternidad tiene un contenido económico, que es garantizar que el hogar no se desestabilice desde el punto de vista económico en un momento en que hay un niño recién nacido y por lo tanto se garantiza estabilidad en el trabajo. Bueno, el hecho es que la Sala Constitucional consideró que había una irregularidad. La pregunta es, ¿dejó desamparado a los niños? No, no los dejó desamparados. La Sala Constitucional señaló que se debería garantizar, tal como también lo hizo en la sentencia que comenté ayer con la juez provisional, es decir, se le debe pagar el salario durante el tiempo que tiene inamovilidad. ¿En cuál caso? En el caso de niño que nació en el hogar, digamos, formalmente constituido, pero también protegiendo al otro niño, porque si el trabajador mantiene sus ingresos, evidentemente que puede atender las 2 situaciones. Pero sí deja claro la Sala Constitucional que el trabajador cometió una irregularidad, por lo tanto no ordena su reenganche. Considera que la decisión que se tomó de no reconocer su reenganche era oportuna. Pero algo muy interesante, y es que le llama la atención en el sentido de que cuando ocurrieron los hechos estaba vigente la ley de protección a la familia, a la maternidad y a la paternidad. Y ahí, como lo dije ayer, la inamovilidad para el trabajador se extiende a 1 año. Pero ya estaba en vigencia entonces la Ley Orgánica del Trabajo. Por tanto, la Sala Constitucional consideró que la Corte Primera en lo contencioso administrativo, a la hora de decidir, debió considerar que ya estaba una norma en la Ley Orgánica del Trabajo que extendía la inamovilidad a los 2 años. Y entonces le otorga al trabajador no inamovilidad, le otorga el beneficio de recibir sus salarios, digamos, durante los 2 años, igualmente los estatiques, pero no ordena su reincorporación. Una sentencia bien interesante. Lo más resaltante aquí de la sentencia de la Sala Constitucional es que llama la atención, y por eso dice, es deber del Estado proteger la familia. Esta sentencia, bueno, hace desarrollo en una circunstancia muy, muy concreta. El hecho es que recuerden que también pueden acudir por vía judicial en caso de que usted sea una persona que está en el sector público y por lo tanto se le debe hacer su procedimiento de fuero también en el sector público. No es solamente para quien está en el sector privado, es también para quien está en el sector público. De hecho, hay una sentencia también de la Sala Constitucional que plantea, en el caso, por ejemplo, de dirigentes sindicales que tienen doble protección. Tienen protección por ser dirigentes sindicales, en el ejercicio de la libertad sindical, artículo convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y este dirigente sindical que también es
padre y está protegido también por el fuero paternal, tiene, digamos, como esa doble protección. Y ha planteado la Sala Constitucional en varias sentencias que el dirigente sindical que tiene el fuero sindical también tiene el fuero paternal y debe respetarse el fuero paternal. Es decir, pudiera haber motivos para despedir el dirigente sindical por alguna falla. En principio está protegido por fuero sindical, pero también se debe considerar el fuero paternal. Bueno, interesantes estas sentencias. Con esto doy por concluido este tema que tiene que ver con el fuero maternal, con el fuero paternal, que como dije fue una solicitud de una chica que planteó que pudiera hablar sobre este tema. Ayer avancé hasta donde pude avanzar y hoy sí culmino con este tema. Mañana estaremos hablando sobre otros aspectos de derechos humanos laborales. Recuerden que este programa lo inicio de lunes a viernes a las 8 de la noche con un formato, los primeros minutos, noticia de Venezuela con perspectiva de derechos humanos y después aprende con Marino derechos humanos. Pueden seguirme por las redes sociales. Tengo otra cuenta de TikTok, m.alvarado. Tengo la cuenta de Instagram, marino.alvarado. Y tengo mi cuenta de X o Twitter, @marinoalvarado. Mañana voy a ver si puedo lograr entrevistar a uno de los dirigentes sindicales que están haciendo estas convocatorias para las marchas, para que podamos hablar con él o con ella, si es mujer, sobre las expectativas relacionadas al 1 de mayo, los anuncios posibles de incremento salarial. Ha sido un placer. Gracias por estar conectados a todos los que se conectaron de distintas partes del país y también fuera de nuestras fronteras. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que tengan muy buenos sueños. Hasta mañana.